4 hermanos que no compartían sangre, pero sí algo más poderoso. Música que unió a millones. Bronco. El nombre que hizo bailar a toda América Latina. El grupo que vendió 54 millones de discos. Que llenó estadios con 100,000 personas enloquecidas. Que definió toda una época de la música regional mexicana. Pero detrás de las canciones que todos coreaban, detrás de los trajes de vaquero y las sonrisas en portadas de revistas, había algo más oscuro. Traición, muerte violenta, secuestro, enfermedad, contratos manipulados que los dejaron en la ruina. Y al final, la separación más dolorosa. Un compadre demandando a otro después de 40 años de hermandad. De 4 fundadores originales que comenzaron este sueño, solo queda uno de pie. Uno fue ejecutado brutalmente por secuestradores, después de que pagaran cada peso del rescate. Otro murió con VIH contraído, por sangre contaminada durante cirugía, que debió ser rutinaria. El tercero se alejó en silencio después de décadas juntos. Y el cuarto enfrenta demanda millonaria de su propio compadre, que lo acusa de robarle todo lo que construyeron juntos. Esta es la historia real de Bronco. No la versión romantizada de Netflix. No la historia que cuentan en entrevistas controladas. La verdad completa con los detalles que la industria musical prefiere mantener ocultos. Los contratos que los estafaron. Las muertes que pudieron evitarse. Las traiciones que nadie vio venir. Apodaca, Nuevo León, 1979. Un pueblo que apenas tenía luz eléctrica confiable, donde la mayoría de familias vivían de trabajar en fábricas o en el campo. No era lugar donde normalmente nacían estrellas musicales. Era lugar donde la gente sobrevivía día a día. José Guadalupe Esparza, conocido simplemente como Lupe, tenía 24 años. Trabajaba como chofer de camión. Ganaba lo justo para sobrevivir. Pero tenía algo que el dinero no podía comprar. Voz. Una voz que cuando cantaba en reuniones familiares hacía que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Ramiro Delgado tenía 23 años. También trabajaba en empleos que apenas pagaban las cuentas. Pero tocaba el bajo de maneras que hacían que la música se sintiera diferente, más profunda, más auténtica. Jorge Villarreal, apodado Choche, tenía su edad también. Era el técnico, el que entendía cómo hacer que los instrumentos sonaran perfectamente. El perfeccionista que pasaba horas ajustando cada detalle hasta que estaba exacto. Y Javier Villarreal, hermano de Choche, completaba el grupo original. El acordeón que daba ese sonido distintivo norteño que México amaba. 4 amigos que se juntaban después del trabajo para tocar música porque era lo único que los hacía sentir vivos. No tenían sueños grandiosos al principio. Solo querían tocar en fiestas locales, ganar algo de dinero extra, divertirse. Pero cuando tocaban juntos, había química inexplicable. Algo especial que la gente notaba inmediatamente. Las fiestas donde tocaban se llenaban más que otras. La gente pedía específicamente que ellos tocaran en sus eventos. Y comenzaron a darse cuenta de que quizás esto podía ser algo más grande. Necesitaban nombre. Pasaron semanas discutiendo opciones. Querían algo que sonara fuerte, mexicano, memorable. Y alguien sugirió Bronco. Como los caballos salvajes e indomables, representaba exactamente lo que eran. Jóvenes del norte de México que no se doblegarían ante nadie. Bronco nació oficialmente en 1979 y comenzaron a tocar donde pudieran. Fiestas, bodas, bares pequeños, cualquier lugar que les pagara aunque fuera algo. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Tocaban casi todas las noches después de trabajar sus empleos regulares durante el día. Dormían 3 o 4 horas. Ganaban apenas suficiente para pagar gasolina y mantener los instrumentos funcionando.
Pero seguían porque la música era lo único que los mantenía cuerdos. Y lentamente, muy lentamente, comenzaron a construir base de fans. Personas que iban específicamente a verlos, que pedían sus canciones, que empezaban a reconocerlos en las calles de Apodaca. Para 1982, 3 años después de formar el grupo, finalmente tuvieron oportunidad de grabar su primer disco. No fue con disquera grande, fue producción independiente pequeña, pero era su oportunidad. El disco tuvo éxito modesto. No los hizo estrellas instantáneas, pero vendió suficiente para que disqueras más grandes comenzaran a notar que había algo especial con estos muchachos de Apodaca. Y entonces llegó Óscar Flores, un productor musical con conexiones en la industria, con experiencia haciendo que grupos regionales tuvieran éxito comercial. Les ofreció contrato que en papel parecía increíble: producción profesional, distribución nacional, promoción real en radio. Lupe, Ramiro, Choche y Javier, muchachos en sus 20 que nunca habían visto contrato profesional en sus vidas, firmaron. Confiaron. Porque Óscar Flores parecía ser su boleto al éxito que soñaban. Y Óscar Flores cumplió parte de sus promesas. Produjo disco que sonaba profesional. Consiguió distribución que llegó a toda la República. Promocionó el grupo en estaciones de radio importantes. Pero había trampa escondida en los contratos que firmaron sin leer completamente, sin tener abogados que los asesoraran. Óscar Flores había estructurado todo de manera que él controlaba legalmente el nombre Bronco. Los muchachos pensaban que eran dueños de su propio nombre, pero legalmente, Óscar Flores era el propietario registrado. Y durante años esto no fue problema porque Óscar seguía trabajando con ellos, produciendo sus discos, manejando su carrera. el grupo crecía, las ventas aumentaban, todo parecía ir bien. Para mediados de los 80, Bronco ya no era grupo pequeño tocando en fiestas locales. Eran fenómeno regional. Sus canciones sonaban en radio por todo el norte de México. Llenaban venues cada vez más grandes. Vendían miles de discos. Y en 1987 lanzaron el disco que cambiaría todo para siempre: Que no quede huella. La canción título, Que no quede huella, explotó de maneras que nadie anticipó. No fue éxito gradual, fue explosión inmediata. De repente estaba sonando en absolutamente todas las estaciones de radio, en todas las fiestas, en todas las rocolas de todos los bares de México. La letra hablaba de amor que termina, pero pidiendo que no queden rastros de dolor. Era simple, directa, pero tocaba algo profundo en millones de mexicanos. Se convirtió en himno, en la canción que todos, absolutamente todos, conocían palabra por palabra. Las ventas del disco fueron estratosféricas, millones de copias en cuestión de meses. Bronco pasó de ser grupo regional conocido a ser fenómeno nacional, internacional. Sus discos se vendían en toda América Latina, en Estados Unidos, donde millones de mexicanos vivían, en España, y con el éxito masivo vino todo lo demás. Contratos para presentaciones en venues enormes, invitaciones a programas de televisión nacionales, portadas de revistas. Dinero que muchachos que habían crecido en pobreza nunca imaginaron tener. Llenaron el Estadio Azteca con 100.000 personas. 100.000 personas cantando cada palabra de sus canciones. Fue momento que validó todo. Cada noche sin dormir, cada sacrificio. Habían llegado a la cima absoluta de la música regional mexicana. Pero con el éxito, también vinieron problemas que no anticiparon. La relación con Óscar Flores comenzó a deteriorarse. Porque ahora que Bronco era grupo masivamente exitoso, los muchachos querían más control sobre su carrera, sobre sus canciones, sobre su imagen, sobre el dinero que generaban. Y Óscar Flores le recordó lo que habían firmado años atrás. Él controlaba legalmente el nombre Bronco, y comenzó a usar ese control como arma. Hubo discusiones sobre dinero, sobre regalías que según los muchachos no estaban recibiendo completamente, sobre decisiones creativas donde Óscar imponía su visión ignorando lo que ellos querían.
y eventualmente la relación colapsó completamente. Bronco decidió que querían separarse de Óscar Flores. Que podían manejar su carrera ellos mismos, ahora que eran establecidos. Pero Óscar Flores tenía el as bajo la manga, el nombre. Legalmente, ellos no podían usar el nombre Bronco sin su permiso, y él se negó a dárselo. Entonces comenzó a batalla legal que duraría casi 10 años. 10 años donde Lupe, Ramiro, Choche y Javier no podían tocar en México bajo el nombre Bronco. Tenían que usar nombres alternativos. Lupe Esparza y su grupo, los ex Bronco, cualquier cosa excepto el nombre que los había hecho famosos. Y durante esos 10 años, mientras peleaban legalmente por recuperar su nombre, su popularidad inevitablemente bajó. Porque el público se confundía. ¿Por qué no se llamaban Bronco? ¿Era el mismo grupo? ¿Era imitación? Perdieron momentum, perdieron contratos, perdieron dinero. Today, porque un productor astuto había estructurado contratos años atrás de manera que controlaba el nombre de manera legal. Finalmente, después de casi 10 años de batalla legal costosa, llegaron a acuerdo. Óscar Flores les devolvió el nombre Bronco, pero el daño ya estaba hecho. 10 años cruciales donde pudieron haber capitalizado en su éxito masivo, se perdieron en peleas legales. Y justo cuando recuperaban el nombre y comenzaban a reconstruir, llegó otra oportunidad que parecía increíble, pero terminaría siendo pesadilla. La película. En 1991, en el pico de popularidad de música grupera en México, productores cinematográficos vieron oportunidad. Grupos musicales exitosos podían protagonizar películas que garantizaban audiencias masivas. Los Bukis lo habían hecho, los Temerarios lo habían hecho. ¿Por qué no Bronco? Les ofrecieron protagonizar película basada vagamente en su historia. Bronco, simplemente titulada. Sería historia de muchachos del norte que luchan por triunfar en música, enfrentando obstáculos. Básicamente su vida real dramatizada. Y les ofrecieron contrato que en papel parecía generoso. Participación en ganancias de taquilla, regalías de distribución. Todo sonaba perfecto. Filmaron la película en 1991. Bronco actuando como versiones de sí mismos. No eran actores profesionales, pero no importaba, porque el público venía a verlos a ellos, no a ver actuación de nivel Oscar. La película se estrenó y fue éxito moderado en taquilla. No fue blockbuster masivo, pero tuvo audiencia decente, y según los contratos que habían firmado, Bronco debería haber recibido porcentaje significativo de las ganancias. Pero nunca vieron ese dinero. O más precisamente, vieron fracción minúscula de lo que debieron recibir. Resultó que los contratos, otra vez, estaban estructurados de maneras que los muchachos no entendieron completamente cuando firmaron. Había cláusulas sobre costos recupables y gastos de distribución, y docenas de otros términos legales que básicamente significaban que los productores podían reclamar casi todas las ganancias antes de que Bronco viera un solo peso. Según estimaciones posteriores, la película y su distribución posterior en vídeo y televisión generó entre 200 y 300 millones de pesos en total. Bronco recibió fracción minúscula de eso, quizás 5 o 10 millones si acaso. Fue otra lección brutal sobre cómo la industria del entretenimiento funciona. Sobre cómo artistas, especialmente artistas que vienen de orígenes humildes, sin educación en negocios o leyes, son constantemente explotados por productores y empresarios que saben exactamente cómo estructurar contratos para quedarse con la mayoría de las ganancias. Y esto creó tensiones dentro del grupo, porque comenzaron a desconfiar de todos, de productores, de managers. Incluso empezaron a desconfiar entre ellos sobre quién sabía qué sobre los contratos y quién había permitido que firmaran términos tan desventajosos. Pero continuaron, porque eran hermanos, porque la música era lo que los definía, y porque a pesar de todos los problemas con contratos y dinero, seguían siendo uno de los grupos más populares de México. Los años 90 fueron década de éxito continuo para Bronco.
disco tras disco, gira tras gira. Adiós, amigo, adiós, Sergio el bailador. Canciones que se convertían en himnos instantáneos. Pero detrás de escena, las grietas comenzaban a aparecer. Javier Villarreal, uno de los fundadores originales, comenzó a sentir que ya no encajaba, que la dirección musical del grupo había cambiado, que su rol era cada vez menor. Y eventualmente, en 1997, decidió irse. No fue salida dramática con peleas públicas. Fue separación relativamente amistosa. Javier simplemente dijo que quería hacer otras cosas, y el grupo lo dejó ir. Pero perdieron uno de los 4 fundadores, uno de los hermanos originales. Y aunque trajeron reemplazos talentosos, nunca fue exactamente lo mismo. Y entonces llegó la tragedia que nadie vio venir. Eric Garza no era uno de los fundadores originales, pero se había vuelto parte integral de Bronco. Tecladista talentoso que había estado con el grupo durante años. Era querido por todos, parte de la familia Bronco. Y en 2006, Eric fue secuestrado. El secuestro es plaga en México que ha destruido innumerables familias. Grupos criminales que identifican personas con dinero o personas conectadas a personas con dinero y las secuestran exigiendo rescates masivos. Eric fue tomado en Monterrey. Los secuestradores contactaron a la familia y al grupo Bronco exigiendo rescate de millones de pesos. Y Bronco, siendo la familia que eran, inmediatamente comenzó a reunir el dinero. Vendieron propiedades, pidieron préstamos, hicieron lo que fuera necesario para juntar cada peso que los secuestradores exigían. Negociaron durante semanas. Los secuestradores bajaban el monto, luego lo subían. Cambiaban las condiciones. Era proceso tortuoso, diseñado para maximizar el sufrimiento de la familia mientras extraían cada peso posible. Finalmente llegaron a cantidad que Bronco pudo reunir, millones de pesos. Pagaron el rescate completo. Siguieron todas las instrucciones de los secuestradores exactamente, esperando que, como en muchos casos de secuestro en México, una vez que el rescate es pagado, la víctima es liberada. Pero Eric nunca regresó. Semanas después de que pagaron el rescate, el cuerpo de Eric Garza fue encontrado. Había sido ejecutado. Probablemente había estado muerto incluso antes de que pagaran el rescate. Los secuestradores habían seguido negociando, seguido tomando dinero, sabiendo perfectamente que ya habían matado a su víctima. La devastación que esto causó en Bronco fue indescriptible. No solo habían perdido a un hermano querido, Lo habían perdido de la manera más brutal posible. Y habían pagado millones a criminales que los habían engañado, sabiendo que Eric ya estaba muerto. Lupe Esparza habló públicamente sobre el dolor de perder a Eric, sobre cómo habían hecho absolutamente todo para salvarlo, y sobre la impotencia de saber que en México la justicia rara vez llega para víctimas de secuestro. Los criminales que secuestraron y ejecutaron a Eric nunca fueron capturados, nunca enfrentaron justicia. El caso quedó como miles de otros casos en México, archivado, sin resolver, olvidado por autoridades. Y Bronco tuvo que continuar. Tuvieron que seguir tocando, porque tenían contratos, porque tenían fans esperando, porque detenerse significaba dejar que la tragedia los destruyera completamente. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La inocencia que alguna vez tuvieron sobre su seguridad, sobre que el éxito los protegería, se había evaporado. Ahora sabían que en México ni siquiera el dinero y la fama garantizan seguridad, y apenas estaban comenzando a procesar esa pérdida cuando llegó la siguiente tragedia. Jorge Villarreal, Choche, había sido parte de Bronco desde el principio absoluto, uno de los 4 fundadores, el perfeccionista que se aseguraba de que todo sonara exactamente correcto, el hermano que todos querían. Y en los años 2000, Choche comenzó a tener problemas de salud. Nada dramático al principio. Solo malestares que atribuyó a la vida de gira constante, al estrés de décadas en la industria musical.
pero los problemas empeoraron y eventualmente necesitó cirugía. Los doctores le dijeron que era procedimiento relativamente rutinario, nada de qué preocuparse demasiado. Excepto que durante la cirugía, Choche recibió transfusión de sangre, y esa sangre estaba contaminada con VIH. En México, como en muchos países, existe protocolo estricto para verificar que sangre usada en transfusiones esté libre de enfermedades. Pero esos protocolos fallan. Y cuando fallan, las consecuencias son devastadoras. Choche contrajo VIH de esa transfusión, y durante años luchó contra la enfermedad. Tomaba los medicamentos, hacía los tratamientos, intentaba mantener su salud mientras continuaba tocando con Bronco. Pero había momento en 2011, durante aparición en el programa Siempre en Domingo de Raúl Velasco, que en retrospectiva revela exactamente cuánto estaba sufriendo. Bronco estaba tocando en vivo. Todo parecía normal. La música sonaba perfecta como siempre. Pero cuando la cámara enfocó a Choche, estaba llorando. No discretamente. Estaba llorando abiertamente mientras tocaba. El público y los televidentes lo notaron, pero no entendieron qué significaba. Algunos pensaron que estaba emocionado por estar en el programa tan icónico. Otros pensaron que quizás tenía problema personal, pero nadie supo interpretar correctamente que ese llanto era despedida. Choche sabía que su salud estaba deteriorándose. Sabía que el VIH lo estaba matando lentamente a pesar de todos los tratamientos. Y ese llanto en televisión nacional fue su manera de decir adiós sin decirlo explícitamente. Meses después, en 2012, Jorge Villarreal Choche murió, oficialmente de complicaciones relacionadas con VIH. Pero realmente murió porque un error médico durante cirugía rutinaria le dio enfermedad que eventualmente lo mató. Bronco había perdido a otro de los fundadores originales. Otra muerte que pudo y debió haberse evitado. Y el grupo estaba quedando reducido a solo 2 de los 4 originales, Lupe Esparza y Ramiro Delgado. Los 2 que habían comenzado todo juntos en Apodaca, los compadres que se consideraban hermanos de sangre, a pesar de no compartir ADN. Los que habían sobrevivido décadas de industria musical brutal, contratos explotadores, pérdida de hermanos. Pero incluso esa hermandad estaba a punto de romperse de la manera más dolorosa posible. Para 2015, Bronco llevaba más de 35 años juntos. Habían vendido más de 54 millones de discos. Habían tocado para millones de personas en vivo. Eran leyendas absolutas de la música regional mexicana. Y Netflix se acercó con propuesta, una serie biográfica sobre Bronco, que contara su historia desde los inicios humildes en Apodaca hasta convertirse en leyendas. Que mostrara las luchas, los éxitos, las tragedias. La serie se estrenó y fue éxito masivo. Millones de personas vieron la dramatización de la historia del grupo. Lloraron con las escenas de Eric y Choche. Celebraron los momentos de triunfo. Lupe Esparza estuvo involucrado en la producción. Leyó los guiones y, según reportes, lloró leyendo las escenas que mostraban las muertes de sus hermanos. Revivir ese dolor fue devastador. Pero curiosamente, Lupe nunca vio la serie completa. Vio quizás fragmentos, pero nunca se sentó a ver episodio tras episodio, porque era demasiado doloroso. Ver actores representando a hermanos que había perdido. Ver su vida dramatizada en pantalla. La serie trajo nueva generación de fans a Bronco. Jóvenes que no habían vivido la época de oro del grupo descubrieron su música. Los conciertos de Bronco comenzaron a llenarse otra vez con audiencias multigeneracionales. Y el grupo participó incluso en proyecto de Disney Pixar. La película Coco, que celebraba cultura mexicana y música tradicional, presentó canción de Bronco. Fue validación internacional. Reconocimiento de que Bronco no era solo fenómeno regional, sino parte importante de cultura mexicana que merecía ser celebrada globalmente. Todo parecía ir increíblemente bien. Bronco estaba experimentando renacimiento. Nueva relevancia. Nuevo éxito.
Y entonces vino la traición final. Ramiro Delgado, el compadre de Lupe de más de 40 años, el que había estado ahí desde el principio absoluto, presentó demanda legal contra Lupe Esparza. La demanda acusaba a Lupe de básicamente robar el grupo, de tomar control de Bronco de maneras que excluían a Ramiro de decisiones importantes y de ganancias que legítimamente le correspondían. Ramiro alegaba que aunque Bronco era supuestamente sociedad entre los miembros originales, Lupe había estructurado todo de manera que él controlaba el nombre, las finanzas, los contratos. Que Ramiro era esencialmente empleado en lugar de socio igualitario a pesar de haber fundado el grupo juntos. Y pedía millones de pesos en compensación. Quería su parte de todo lo que Bronco había generado durante décadas. La demanda fue pública. México entero se enteró. Y fans estaban devastados porque significaba que Bronco, el grupo que había sobrevivido tantas tragedias, estaba destruyéndose desde adentro. Lupe respondió públicamente diciendo que estaba sorprendido y profundamente herido, que consideraba a Ramiro su hermano, que nunca había intentado robarse nada, que todo había sido manejado transparentemente. Pero Ramiro insistía que había sido explotado durante décadas, que había contribuido enormemente al éxito de Bronco, pero nunca había recibido compensación justa. Los detalles legales son complicados y muchos permanecen privados, pero lo fundamental es claro. Dos hermanos que habían pasado 40 años juntos, que habían sobrevivido pérdida de hermanos, secuestros, contratos explotadores, batallas legales, ahora estaban en guerra entre ellos. Y la pregunta que todos hacían era, ¿quién tiene razón? ¿Lupe realmente estructuró todo para controlarlo y explotar a Ramiro? ¿O Ramiro está viendo oportunidad de sacar dinero después de décadas de sociedad que siempre fue justa? La verdad probablemente está en algún punto medio. Probablemente Lupe, como vocalista principal y cara más visible de Bronco, terminó con más control y más ganancias que otros miembros. Y probablemente eso fue implícitamente aceptado durante años porque así funciona la industria musical. Pero cuando dinero de la serie de Netflix y el renacimiento de popularidad trajeron nuevas ganancias sustanciales, Ramiro quizás sintió que merecía más de lo que estaba recibiendo, y decidió pelear por ello legalmente. El caso todavía no se resuelve completamente, pero el daño a la relación entre Lupe y Ramiro es probablemente irreparable. 40 años de hermandad destruidos por disputas sobre dinero y control. Y Bronco continúa, porque a pesar de todo, la música sigue. Lupe Esparza sigue tocando con versión de Bronco. Ramiro eventualmente formó su propia versión. Y México tiene esencialmente dos Broncos compitiendo, cada uno reclamando ser el legítimo heredero del legado. Es triste, es innecesario. Pero es realidad de industria musical donde ego, dinero y control eventualmente corrompen incluso las relaciones más fuertes. De 4 hermanos que comenzaron este sueño en Apodaca, Nuevo León, sin nada excepto talento y determinación, Eric fue ejecutado por secuestradores. Choche murió de VIH contraído en cirugía. Javier se fue en silencio. Y Lupe y Ramiro terminaron en batalla legal que destruyó su amistad. Esta es la verdadera historia de Bronco, no la versión romántica de la serie de Netflix. La realidad brutal de grupo que conquistó México, pero que fue destruido por fuerzas que no pudieron controlar. Contratos explotadores, violencia criminal, errores médicos y eventualmente conflictos internos sobre dinero y poder. Pero su música permanece. Que no quede huella todavía hace que millones canten. Sergio el Bailador todavía hiera pistas de baile. Adiós, amigo, adiós todavía hace llorar a quienes recuerdan amores perdidos. Porque al final, la música es lo único que realmente queda. Los hermanos se fueron. Las amistades se rompieron. El dinero causó más dolor que alegría. Pero las canciones que crearon juntos en esos años de hermandad verdadera permanecen para siempre. Bronco vendió 54 millones de discos, llenó estadios con 100.000 personas, definió una era completa de música regional mexicana. Y pagó precio brutal por ese éxito.
Esta es su historia, la real, la que duele, la que la industria prefiere no contar, pero la que necesita ser contada para que entendamos que detrás de cada grupo exitoso hay sacrificio, dolor y, frecuentemente, tragedia que el público nunca ve.